Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 97 de la telenovela turca Hicran, En busca de mi hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Hicran. Después de ver cómo se llevaban a su hija en una camioneta, ella no deja de gritar y llorar. Hafize sale para ver qué pasa y ella le pide que avise a todos, cuando al suelo llorando. Koray sale de su auto y se muestra sorprendido ante tal situación. Él le pregunta qué está pasando y Hicran le ruega por ayuda. Él le pide que suba a su auto para seguir a la camioneta que se ha llevado a Melek. Al mismo tiempo, Leila está siendo llevada a la comisaría y le pide a Sihan que la ayude, ya que ella no tiene nada que ver en esto, pero los policías le ordenan que le dejen hacer su trabajo y vayan con ellos. Si se opone van a tener que tomar medidas. Sihan le dice a Leila que confía en ella y el que no lo hizo, pero deben hacer caso. Ella lo mira con mucha desesperación. Hicran se pregunta qué es lo que unos hombres podrían querer de su hija. Koray responde que solo se trata de delincuentes que buscan algo. Hicran decide llamar a Emre y contarle todo lo que ha pasado. Él inmediatamente piensa en Adnan y le dice que tiene que confiar en él y en que todo estará bien y rescatará a su hija. Hicran responde que está bien. Después de colgar, Emre jura que lo destruirá a él y a todos sus hombres. Se arrepentirán de haber secuestrado a Melek. Hafize entra a la oficina de Nurten para informarle sobre el secuestro de Melek. Hicran fue detrás de la camioneta y el señor Emre ya fue informado. Nurten no lo puede creer y le pide que le avise a todos en la mansión. Ella toma su teléfono para llamar a Adnan, quien contesta y escucha que Nurten le pregunta histérica en dónde está Melek. Adnan, confundido, dice que no sabe de qué le habla y solo recuerda el nombre después para enterarse que es hija de Emre. Nurten le dice que si solo un cabello de esa niña es lastimado, entonces jura que lo pagará caro. Adnan solo responde que tiene una reunión urgente y cuelga la llamada. Él le pregunta al hombre a su lado si ya hicieron lo de la niña y él responde que todo salió según lo planeado. Ali aún habla con Yeliz, le dice que quien es la verdadera víctima allí es ella. Yeliz molesta le pregunta si entonces ella jamás se unió con Keriman para robarle la hija a Hicran, quien es Melek. ¿Entonces Maral es la culpable de esto? ¿Cómo puede ser capaz de algo como esto? ¿Cómo es posible que le pueda mentir a su propia hija Maral y pagar dinero para tener un bebé que no les pertenece? Sabe muy bien que durante muchos años Keriman la estuvo chantajeando para que le diera dinero a cambio de su silencio. Y que después fue su decisión que la madre biológica de la niña trabajara en la mansión como su niñera. Solo puede decirle que no tiene a nadie más a quien por par que a ella por pasar todas las noches de todos esos años sufriendo por Emre. Lo único que ha intentado hacer es asegurar su lugar en la mansión y solo se preocupa por sí misma. Si ninguna de ellas se hubiera puesto con esos juegos, entonces ya hubiera cumplido su objetivo en esa casa y sería la dueña y señora. Yeliz le advierte que si no le hace caso de ahora en adelante le hará pagar por cada uno de los errores que ha cometido. En ese momento llega Hafize a la habitación para darles la mala noticia. Por su parte vemos que Emre llega a la oficina de Adnan y entra a la fuerza empujando a uno de sus hombres. Cuando entra y ve que no hay nadie, le advierte a ese hombre que primero encontrará a su hija y después regresará para matarlos a uno por uno. Quiere que le diga eso a su jefe, después se va. Él llama a Hicran para decirle que no ha encontrado a la niña pero seguirá en la búsqueda. Hicran le dice que entonces ella irá ahora mismo a la comisaría. Ella sube nuevamente al auto con Koray, mientras ruega en su mente que le permitan pasar el poco tiempo que le queda de vida con su hija. No se la pueden arrebatar de esta manera. Koray recibe una llamada de Yeliz y Hicran dice que si quiere puede contestar. Sin embargo, él responde que no es importante y regresará la llamada después. Al ver a Aliye tan alterada, Yeliz camina hacia ella y le susurra ordenándole que se calmen y tome asiento o si no se verá obligada a botarla a ese lugar. Aliye no tiene otra opción que obedecer. Adnan llega al lugar alejado en donde tienen a Melek. Cuando ella lo ve le pregunta por qué la han llevado allí y él responde que quería conocerla. Conoce a Emre desde que era pequeño.
En realidad se conocen desde hace mucho tiempo. Él es el exmarido de su tía Nurten. Ahora quiere jugar un juego con ella. No le dirá a nadie lo que ha pasado. Si quiere volver a ver a su familia, hará lo que él le diga. Melek se asusta. Regresamos a la comisaría en donde Leila es puesta tras las rejas. Ella está llorando y dice que todo esto también debe ser obra de su padre. Está cansada de todo esto, no lo puede soportar más. Y todavía se estaba preguntando si era un error irse. Ahora tiene la respuesta a esa interrogante. ¿Y ahora qué debería hacer? De verdad que ese hombre es el peor ser humano que ha conocido en su vida. Mientras tanto, Sihan recibe una llamada de su amigo, quien le pregunta cómo está. Él responde que en verdad es un sinvergüenza y no puede creer hasta dónde ha sido capaz de llegar y lo que ha hecho. La policía se la llevó y ella le rogó por ayuda, aunque él no podía hacer nada. Su amigo le pregunta cuál es el siguiente paso, y Sihan responde que por ahora no puede hacer nada, sino dejarla allí hasta que pase el día en que se iría al extranjero. No puede permitir que salga del país. Después tendrá que recibir órdenes de su jefe para ver cómo terminar el trabajo. Emre se encuentra en la comisaría con Hikran después de haber puesto la denuncia de la desaparición de su hija. Hikran le ruega que la encuentre sin importar qué. Emre se da cuenta de la presencia de Koray y corre hacia él para tomarle el cuello y preguntarle cómo se ha atrevido a enfrentarlo allí. ¿Acaso no tiene vergüenza? Koray responde que debería calmarse, pues solo ha ido a ayudar. Hikran le pide que lo suelte, pero Emre dice que sabe que ese hombre tiene algo que ver con el secuestro de su hija. En la mansión, Aliye le dice a Nurten que todo esto es su culpa por haber llevado a esos bandidos a la mansión desde el inicio. Nurten responde que si se hubiera puesto en sus zapatos hubiera entendido el por qué hizo lo que hizo, para salvar a la mansión, pero por supuesto que no lo entiende, ya que lo único que le interesa es vivir en ese lujo y no apoyarse en la lucha de mantenerlo. Aliye se pone de pie y le grita que no es su problema el hecho de que se haya asociado con hombres tan peligrosos. Yelis le ordena a las dos que se callen y que tomen asiento porque no está dispuesta a aguantar sus gritos en un momento como ese. Ella sale al jardín para llamar a Koray y preguntarle qué tiene que ver en todo esto. Quiere que lo termine ahora mismo, o si no, su asociación tendrá un fin y no seguirán aliados. Quiere a Melek sana y salva en la mansión. El capítulo termina con Adnan, quien le dice a Melek que no sería una buena niña si no le obedece y la llevará a ese lugar más veces así no le guste. Es por eso que hará lo que él le diga. Melek intenta escapar corriendo, pero los hombres la atrapan nuevamente y la regresan ante Adnan. En la comisaría, Sihan ha ido a ver a Leila y le dice que no pudo hacer nada para sacarla de allí. Leila le dice que ha intentado mantenerse alejada de los hombres peligrosos toda su vida. Cambió su camino cuando se enteró que vivía con uno de ellos, pero ahora puede ver que no hay nada que cambie para ella. Ahora está en la cárcel como si fuera uno de esos criminales. No puede quedarse allí. Sihan le recuerda que un hombre fue robado y fue él quien la puso allí porque encontró su identificación dentro del auto donde sucedió el robo. Leila no lo puede creer. Ella dice que seguramente solo están intentando culpar a alguien porque ella es inocente y jamás robaría. Adnan le dice a Melek que intentar escapar no es bueno. Ahora lo ha hecho enojar. ¿Debería darle un castigo? Si intenta hacer algo como eso de nuevo, entonces no solo la castigará a ella, sino a su padre y a Hikran también. Melek dice que hará caso y la regresan a la camioneta. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.